Ayer nos ocupamos del tema del Hospital Garrahan, como no podía ser de otra manera, porque el Hospital Garrahan, más allá de que tenga su sede y su presencia y su administración en Ciudad Autónoma, creo que es prácticamente un símbolo nacional, ¿no? Porque muchas provincias, muchos chicos de todo el país y del exterior visitaron en algún momento el Garrahan. Por eso es que nos ocupamos del tema. Lo tengo en línea Alejandro Lipkovich, delegado de ATE en el Hospital Garrahan. ¿Y por qué vuelvo sobre el tema? Porque hoy se recrudeció la situación. Hoy incluso se conoció, más allá de lo que dijo Adorni ayer cuando daba a conocer la posición del gobierno, ahora se conoció otra posición del gobierno que dice que va a avanzar con el descuento de aquellas personas que llevaron adelante la medida de fuerza. Hola Alejandro. Buenas tardes, no sé si son buenas tardes, pero es una forma de saludar. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por llamar. No, por favor. Bueno, decime cómo está hoy la situación a esta hora, a 10 minutos de las 8 de la noche. ¿Cómo está la situación de este conflicto, Alejandro? Bueno, hay una enorme tensión en el hospital. Lo que estamos atravesando a veces es difícil de entender en la opinión pública porque son dos conflictos en uno. Por un lado está el paro que viene siendo por tiempo indefinido de los residentes, que son los profesionales más jóvenes, que cumplen un ciclo de formación de posgrado trabajando muchísimas horas por un salario miserable de 800.000 pesos, y en simultáneo está el conflicto con los trabajadores de la planta del hospital. Por supuesto somos solidarios con el reclamo de los residentes, pero tenemos la misma exigencia de recomposición salarial. Respecto de eso, bueno, para los residentes están las amenazas que vos mencionabas recién en tu introducción, amenazas de descuento de salario, amenazas de desvinculaciones, y en paralelo ha ocurrido lo mismo con la planta, porque el gobierno, con Milei a la cabeza en el día de hoy, ha salido a mentir descaradamente sobre los datos de personal del hospital, para tratar de remontar una situación en la opinión pública en la cual van perdiendo por goleada, porque como el Garrahan es querido por las familias de todo el país, porque se atienden cientos de miles de niños y niñas a lo largo y ancho de la República Argentina, trata de presentar la cosa como que hubiera personal que no cumple funciones en detrimento del personal asistencial. Eso es completamente falso y muy fácil de demostrar, porque son las propias estadísticas del hospital las que demuestran que es al revés de lo que dijeron por los medios de comunicación. El 70% del personal es asistencial y además en el Garrahan no hay ñoquis, porque si hubiera ñoquis, los primeros cómplices serían los del gobierno que tienen gestionado el hospital desde hace 1 año y medio. Hoy una compañera tuya veía cuando le hacían una entrevista, creo que fue con Feynman que estuvieron, donde desmentía una parte del gobierno de lo que dijo Adorni prácticamente cuando presentaba ayer al tema sobre la incorporación en la presidencia de Alberto Fernández de gente al Garrahan. ¿La planta se mantiene igual? ¿No hubo incorporación? Hubo incorporación y hubo egresos. En cualquier caso, el hospital de ninguna manera tiene los trabajadores que el gobierno ha dicho en los medios. Han dicho que había 900 trabajadores administrativos y la realidad es que hay 473, es decir, la mitad de lo que ha dicho esta gente. Con lo cual es muy grave que el presidente de la Nación, que la viceministra de Salud, mientan en forma tan descarada para tratar de desacreditar un reclamo que es muy serio, porque en la medida que no se provoque una recomposición salarial de todo el personal del hospital, este conflicto va a recrudecer. Claro. No es un tema solo de residentes profesionales, sino de todo el personal del Garrahan. Eso es muy importante que se sepa, porque el gobierno quiere separar una cosa de la otra y ver si arregla a unos en detrimento de los otros. Pero esto tiene un carácter general y por eso planteamos que está en juego el futuro del principal hospital pediátrico del país. Claro, y recién hacía cuando abría el programa, precisamente hablaba sobre ese tema y cómo a veces eso impacta la mala información y cómo se replica, porque cortan y pegan. Hablaban precisamente, hacían una comparación de 2 empleados administrativos por un médico. Algunos no entienden que son 9 cuadras, ¿no? 9 cuadras tiene el Garrahan. Es muy importante esto que vos estás señalando. Efectivamente, el hospital tiene miles de trabajadores y no alcanzan. Justamente
el hospital es un hospital gigantesco. Claro. Imagínense qué centro de salud en el país tiene 500 camas de atención pediátrica funcionando al mismo tiempo. No existe. ¿Qué centro de salud hace 600.000 consultas ambulatorias por año? No hay. 10.000 cirugías. ¿Eso es lo que implica que hay más personal administrativo que médico? Falso. Es muy fácil de demostrar. Debe haber 1.300, 1.400 médicos. Y luego tener las enfermeras, que son mayoría en el hospital. Hay también personal de laboratorio, de diagnóstico por imágenes, que es un área gigantesca y donde se hacen estudios que no se hacen en ningún otro lugar. Y así en cada caso. Entonces el gobierno hace trampa porque hace contabilidad creativa, miente a conciencia sobre los números para tratar de remontar una situación que la tiene como único responsable. El presupuesto del Garrahan está congelado, es el mismo presupuesto en 24 que en 2025. Prácticamente la misma discusión que se da en las universidades, el mismo presupuesto, digamos, de lo mismo. Exactamente, es la misma y el mismo fenómeno donde hay profesionales muy calificados que renuncian, que se retiran y que implica una descapitalización de algo que costó mucho esfuerzo formar y que en la medida que no se le pone un freno a esa sangría puede ser un daño sin remedio. Claro. Por eso la recomposición salarial que pedimos no es la de una paritaria más, un punto menos. Es una recomposición que nos merecemos y que además implica que siga funcionando el Hospital Garrahan tal cual lo conocíamos. Alejandro, más allá de las cifras de que hablan, porque así ligeramente Adorni tiró esas cifras y él en un año incorporó más de 350 personas a una secretaría de prensa a nivel nacional. Digo, estamos hablando de cosas que realmente no tienen sentido. A veces nos olvidamos de determinadas cosas. Ahora, más allá de eso, ¿cuándo fue la última vez que ustedes sentaron a hacer paritarias o conversar en paritarias? No, el Garrahan tiene hace muchísimos años las paritarias completamente anuladas, ya con el gobierno anterior. Lo que hacen es aplicarnos sin discusión y consulta trabajadora alguno del Garrahan las paritarias que firma UPCN con Milei para los empleados públicos del Estado Nacional. El 1%. Por eso hoy nos aplican un 1% mensual, que es ruinoso, que ha implicado, como decíamos, el congelamiento de los salarios. El año pasado, como hubo un conflicto muy fuerte en el hospital, logramos un 15% extra, pero como los salarios son tan bajos, ese 15% no termina de resolver el problema. Entonces, bueno, ahora vuelve a haber un conflicto, tiene que haber una solución que parta de la base de subir los sueldos. Sí, uno de los errores también que he escuchado y que lo ha cometido el mismo Adorni y el gobierno, porque es la voz de Adorni, es la voz del presidente, es separar a los pasantes como si los pasantes no fuesen médicos, como si fuesen extraterrestres, ¿no? Es increíble realmente. Totalmente. La demostración de que son trabajadores, son los que están más precarizados que otros, pero son trabajadores, es que cuando hay un paro de residentes, como ocurrieron en estos días, la atención se hizo insostenible. Claro. Garrahan tuvo que cerrar salas, ya había 2 salas cerradas de internación, porque es un personal insustituible para el sostenimiento de la actividad asistencial. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Ya para ir finalizando, me imagino que has hablado con todo el mundo hoy, te quiero hacer descansar también. ¿Hasta dónde puede llegar esta situación? ¿Qué creen ustedes? Porque evidentemente si el gobierno no los convoca para el diálogo es muy difícil zanjar estas diferencias. ¿Hasta dónde crees que puede llegar esta situación? Bueno, nosotros entendemos que el camino de la lucha es el único que está planteado, porque de lo contrario seríamos derrotados de antemano. Es decir, el gobierno, con Milei, con Lugones, que quieren liquidar la salud pública a escala nacional, lo han dicho abiertamente, si no hacemos nada lo van a lograr. Ahora, si empieza a progresar este paro, esta movilización, donde hay mucha unidad y mucha fuerza en el hospital, sin duda que le podemos poner un freno. Así como el año pasado conquistamos cosas parciales, hoy, por supuesto que la situación es más dramática, pero también vemos que en muchos lugares empieza a haber movilizaciones, como hubo en el CONICET esta semana. Ayer una gran movilización en defensa de los derechos de las familias que tienen personas con discapacidad. Se movilizaron miles de personas. UTA se movilizó también, UTA también en la semana. Exactamente, Sí. Es decir, que empiezan a ver... El CONICET se movilizó también por la misma situación. Totalmente. Todo eso hay que tratar de unificarlo en un mismo movimiento, porque la responsabilidad está en un solo lugar, es el gobierno de Milei, y hay que derrotar esta política con la movilización popular antes de que sea demasiado tarde el daño que están haciendo.
Bueno, Alejandro, nuestra solidaridad, obviamente, porque sí, hay cosas en la Argentina que son intocables, como fue la universidad, como son los jubilados, como es, por ejemplo, la salud pública y como es un hospital como el Garrahan, que es tan importante para la Argentina. Así que, bueno, le deseamos lo mejor, ojalá que termine rápido todo esto, que es una pesadilla realmente. Bueno, muchas gracias y mucha fuerza, y nos suma mucho la solidaridad que estamos recibiendo de todo el país. Gracias, Alejandro, muy amable. Bueno, hemos hablado con gente que está luchando en el Hospital Garrahan. Alejandro Lipkovich, él es delegado de ATE, es un trabajador, trabajador, que esta mañana él con una de las profesionales, una de las médicas que tiene también a cargo un sector del hospital, trataba de hacer entender la importancia que tiene por lo menos sentarse a escuchar las necesidades de los trabajadores, que si bien es cierto tuvieron un contacto con las autoridades, pero la respuesta fue terminante: no hay plata y hay que encuadrarse dentro de los recortes. La salud no es un gasto, la educación no es un gasto. Así como interpretan que la seguridad no es un gasto y han gastado mucho dinero en gas lacrimógeno, por ejemplo, moderno, que vale exactamente igual que una jubilación mínima. Por ejemplo, cada granada de gas lacrimógeno, de la que se tira habitualmente, desde ese punto de vista también no puede ser un gasto la educación, no puede ser un gasto la salud, en este caso, ¿no? Hubiesen solucionado esta cuestión con el Garrahan, por ejemplo, si es que Santiago Caputo, que es una persona que no está dentro del organigrama nacional, que es el asesor del presidente y que conforma el círculo o el triángulo de hierro, como lo llama el presidente, transfirieron del Tesoro Nacional 32.000 millones de pesos a la CIDE o a lo que es hoy la AFI, con gastos reservados. O sea, eso está dentro de gastos reservados, no se rinde cuenta. ¿Cuántas soluciones podríamos haber tenido de los jubilados y cuántas soluciones se puede haber tenido en materia de salud y específicamente lo del Garrahan? Porque eso es lo que pasó. Pero bueno, se distraen con otra cosa, o distraen la atención con otra cosa.